Bien, el tema de la desviación social pues va estrechamente relacionado con eh, las conductas, obviamente, que tienen los individuos dentro de la sociedad. Las conductas que generalmente pues tienen su impacto social en aquella rama del derecho que es la rama penal, ¿verdad? O todas aquellas ramas relacionadas con la materia penal. Entonces, la desviación pues es un proceso de la socialización, por decir así, de la por medio de la cual la persona va asimilando continuamente normas de conducta, ¿verdad? Que son socialmente aceptadas. Recordemos que el derecho pues se rige bajo una estructura de valores y esa estructura de valores son condiciones socialmente aceptadas. Entonces, no todas las personas, sin embargo, cumplen, ¿verdad? Sabemos, no todas cumplen con aquellas normas sociales que ya están establecidas, ¿verdad? Y normalmente le llamamos a esas personas antisociales o asociales o desviados sociales, ¿verdad? Y de hecho, bueno, hay una clasificación que hace Maslow, ¿verdad? O unos niveles que Maslow establece como las necesidades que el ser humano tiene para satisfacer. Entonces, basado en esas necesidades que los seres humanos tenemos, en necesidades básicas, por decirlo así, eh, parten esas conductas de desviación social. Primero están las necesidades biológicas. De acuerdo pues a la realidad de todos los seres humanos, tenemos 4 necesidades biológicas, ¿verdad? Comer, dormir, hacer del baño y el sexo, según los psicólogos, ¿no? Entonces, basado en esas necesidades, el ser humano tiende a tener conductas desviadas socialmente, ¿verdad? Si hablamos en el aspecto sobre todo, bueno, de alimentos, pues el robar, en el aspecto de las necesidades sexuales, si hay alguien que tenga una desviación, obviamente, de un tipo biológico, pues comete actos, ¿verdad? Que violentan, obviamente, esa situación. También tenemos necesidades de seguridad, que son necesidades de sentirnos seguros. Por eso es que todos buscamos un refugio. El ser humano desde el principio de los tiempos buscó un refugio porque necesitaba seguridad. Primero, que se enfrentaba ante la intemperie, ¿no? Ante animales salvajes, ante otros seres humanos que representaban de alguna manera pues una amenaza. Entonces existe esa necesidad de seguridad. No digamos ahora, ¿verdad? Nosotros actualmente, bueno, al menos aquí los que vivimos en Santa Rosa estamos un poquito ahorita, porque no es muy común ver escenas delictivas, pero ya vemos que andan circulando unos tipos en una moto, ¿verdad? Asaltando gente, entonces estamos con esa incertidumbre de miedo. Hay una necesidad de seguridad. Y no digamos los que viven en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en La Ceiba, que obviamente tienen más incidencia en este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, es una necesidad del ser humano, ¿verdad? El sentirnos seguros. Además de eso, necesidades sociales, que de acuerdo a Maslow, pues es esa necesidad de interactuar, la necesidad de poder compartir con otros seres humanos semejantes a nosotros en nuestras mismas condiciones. Entonces, desde niño, el ser humano busca, pues eso, el compartir, el desarrollarse socialmente. Entonces, vemos que los niños desde pequeños, cuando ven a otros niños, se emocionan, sienten esa necesidad. Y no digamos nosotros, ¿no? Ya cuando vamos creciendo, pues vamos desarrollando esas necesidades y creando estructuras sociales. Derivado de eso vienen estas últimas 2 necesidades, que es la del el reconocimiento y el de la autorrealización. Primero el del reconocimiento, bueno, que todos necesitamos, ¿no? Todos tenemos ese deseo, ese anhelo de ser reconocidos. Algunos tal vez no están muy afines con la fama o ahora, por ejemplo, con los medios, las redes sociales, ¿no? Que es tan fácil compartir una imagen nuestra, el lugar donde estamos ubicados en determinado momento o el alimento que estamos ingiriendo. Es una necesidad de reconocimiento la que tenemos los seres humanos. Y asimismo una necesidad de autorrealizarnos, es decir, de poder alcanzar objetivos, metas,
estudiar como lo están haciendo ustedes, como lo estamos haciendo todos, ¿no? Entonces, es en base en esas estructuras de necesidad que el ser humano también genera o desarrolla desviaciones sociales o conductas que tienden a la desviación social. El ser humano, por ejemplo, en el afán de reconocimiento social puede cometer crímenes, ¿verdad? O en el afán de autorrealizarse puede cometer un abuso de autoridad o un tráfico de influencia, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir conociendo cómo es que estas necesidades que pues está claro que todos las manejamos, ¿verdad? Que sabemos que existen y que las reconocemos, cómo es que tienen influencia en la conducta del ser humano y qué impacto genera al final, ¿no? En la sociedad. Bien, entonces, como les menciono, hay conductas que son las que determinan este concepto de desviación social. Y estas conductas, pues, no son más que comportamientos desviados. Según Robert Merton, para darles, pues, una pequeña biografía de él, es un sociólogo, obviamente, un sociólogo estadounidense que ganó el Premio Nobel de la Paz, no, perdón, Premio Nobel de Economía. Estaba pensando en el Premio Nobel. Ganó el Premio Nobel de Economía, pero también por su impacto en sus estudios sociológicos es muy reconocido, ¿verdad? Entonces, él analizó al ser humano bajo estos tipos de comportamientos desviados, ¿verdad? Y de acuerdo a sus estudios llegó a estas conclusiones. En primer lugar, existe el comportamiento del conformista, ¿verdad? Que es, como vemos en el concepto, pues es una persona que utiliza los cauces establecidos por la sociedad para alcanzar metas y no persigue aquellas por las cuales no está capacitado, ¿verdad? Entonces, realmente no es un desviado social, sino que es una persona que no tiene ningún impacto socialmente, sino que únicamente sigue los patrones de la sociedad, ¿verdad? Entonces se le considera un conformista. Luego está el innovador, que es aquel que acepta las metas, ¿verdad? Las metas como el poder, como la riqueza, todo encaminado a ese tipo de objetivos, ¿no? Pero no acepta necesariamente los medios, ¿verdad? Entonces aquí puede encuadrarse conductas delictivas de algunas personas, ¿verdad? Personas de clase baja que no tienen fortuna ni profesión, ¿verdad? Que les permite conseguir un ascenso por los medios adecuados. Entonces buscan, ¿verdad? Otros medios. Entonces, se van a dar cuenta ustedes que mediante vamos hablando de esta temática, vamos a ir relacionando muchos eventos actuales, al menos en nuestra sociedad hondureña, ¿no? Por ejemplo, la conducta que tienen los políticos o los activistas políticos o los diputados, ¿verdad? O esos personajes que están siendo mencionados actualmente por los grandes despilfarros de dinero que se dan, ¿no? Con esta actualidad de la pandemia. Entonces, podemos ir, pues, si bien es cierto, no hay que generalizar, no siempre es correcto, pero podemos ir encuadrando los tipos de comportamientos. Otro comportamiento, de acuerdo a Merton, pues es el ritualista, que es el que rechaza las metas, pero acepta los medios. O sea, no es necesariamente una persona que eh, tiene una meta establecida, pero acepta qué es lo que la sociedad le va prestando, cuáles son los medios que tiene que recurrir para desarrollarse dentro de la sociedad. Y pues es un empleado medio, según Merton, es un empleado medio que mantiene una actitud conformista y se considera bien como está y no tiene ambiciones. Entonces, una persona que sigue, como la palabra lo dice, sigue el rito, sigue todos los pasos, sigue los protocolos, pero no es una persona que tiene metas establecidas o que se desarrolle, sino que tiene un comportamiento plano, ¿verdad? Luego está el retraído, que es el que rechaza tanto los medios como las metas. O sea, una persona que ni sigue el protocolo social, ni tampoco tiene aspiraciones. Y ese, pues, podemos encuadrar al vagabundo, al que vemos en la calle, ¿no? O al drogadicto, a las personas alcohólicas que vemos tiradas en la calle. Entonces, para Merton, pues, este es un retraído social. Y es una desviación, obviamente. Y luego está el rebelde, que es el que rechaza tanto los medios y las metas, pero para sustituirlas, ¿verdad? Hay dos formas de rebelión, de acuerdo a este análisis, que es la revolución armada, que es perseguida criminalmente, y la revolución pacífica,
que se identifica con el cambio social y que se hace pues mediante medios democráticos. Entonces, podemos decir que el rebelde puede tener causa o no, pero puede ser positiva su rebeldía o a veces puede ser negativa, porque si el cambio social es positivo, entonces tiene un impacto positivo. Bien, estamos claros con esta parte de los conceptos, porque de aquí vamos a seguir avanzando. Bueno, si no hay dudas con eso, vamos a entrar en este tema tan delicado, que son los factores que impulsan o que causan las desviaciones sociales. En primer lugar, pues, y básicamente, y valga el redundar, prácticamente es la base, ¿verdad? Ya hemos escuchado esa frase tan utilizada de que la familia es la base de la sociedad y el Estado, y efectivamente es porque así lo es. Entonces, se considera para los sociólogos que también la familia es el factor determinante para que pues, la sociedad tenga manifestaciones de desviación. Entonces, en primer lugar, la familia es considerada el principal agente de socialización. ¿Dónde el ser humano es que empieza a socializar? Pues en la familia, ¿verdad? Pues porque por regla general, todos los individuos convivimos con los padres, ¿verdad? Entonces el individuo empieza a convivir con sus padres desde que nace y durante sus primeros años de vida. Entonces, recibe de los padres la educación elemental. Entonces, por eso es que vamos determinando la familia con ese señalamiento. También se considera pues, que la familia es una institución esencial, la base, ¿no?, de la sociedad del Estado, es una institución esencial a través de la cual se asegura la reproducción de las relaciones sociales. Es a través, si la familia, si en una sociedad tenemos una familia bien establecida, vamos a tener como efecto pues una sociedad bien establecida, porque el individuo que se está desarrollando en cada núcleo familiar va a tener determinado comportamiento basado en lo que reciba desde la casa, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, pensadores, grandes filósofos como Platón, como Santo Tomás de Aquino, como Carlos Marx, entre otros, ¿verdad?, han insistido en esa necesidad de controlar la familia. ¿Para qué? Para asegurar la supervivencia de los modelos de sociedad. Entonces, es una necesidad básica de un Estado, de una sociedad, tener que asegurar la institución de la familia. Y de ahí, por ejemplo, donde parte los grandes conflictos que tenemos actualmente en la sociedad, ¿verdad? Que la familia pues es destruida o es monoparental, entonces eso realmente tiene un efecto dominó en los comportamientos sociales y en las desviaciones de conducta que tenga el individuo manifestándose en la sociedad. Entonces, por eso es fundamental mantener, como dicen Platón, Tomás de Aquino y Marx, el control. Ahora, ¿por qué? Porque la familia se considera también como la principal causa de la delincuencia, de acuerdo al punto de vista sociológico. Debemos de estar claros en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, hay un periodo de formación, sabemos que pues desde que el individuo nace, tiene un desarrollo escolar en su periodo de formación y cuando este periodo de formación se deriva en un fracaso escolar, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, que no van a la escuela o que aún estando en la escuela fracasan y no tienen el incentivo de los padres, no tienen la motivación de los padres, o los mismos padres no tienen los recursos para poder asegurar que los niños vayan a la escuela. Y además de eso, pues que los padres lleven un acompañamiento. Por eso es que ahora, bueno, los que son padres o cuando vayan a hacerlo, la mayoría, se dan cuenta que el sistema educativo actual exige de que los padres vayan acompañando a los hijos en el proceso de formación académica. Y es porque es necesario, porque tiene que ser de la mano esta formación, ¿verdad? Si no, vamos a continuar con los comportamientos y los efectos que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, pero obviamente en una sociedad donde la familia es monoparental, donde la mayor parte de los hogares es sostenido por una mujer que tiene que trabajar, ¿verdad? Y no puede dedicarle ese tiempo a los hijos para acompañarlos, o una familia donde el padre tal vez sí está en la casa, si es una familia que tiene la representación de ambos padres, pero el padre nunca está dispuesto a colaborar con los hijos, ¿verdad? Dice que eso es tarea de la mujer,
¿verdad? Por ese mismo patrón, ¿verdad? Que ha traído nuestra sociedad, nuestras familias de patriarcado. Entonces, ese periodo de formación tiene definitivamente un fracaso escolar. Entonces, no necesariamente una persona que se haya formado académicamente, siguiendo todos los pasos, nos va a asegurar de que no vaya a ser un delincuente o que no vaya a motivarse, ¿verdad? A presentar un cuadro de delincuencia. Pero sí, en la medida que se controla esto, pues va a haber mucho más control sobre esas realidades. Por eso, por ejemplo, las sociedades con mayor índice de desarrollo humano no necesariamente son las sociedades que más dinero tengan en el mundo, pero sí que tienen esos niveles sociales de mayor control. No sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, en países como Holanda, las cárceles se han cerrado, muchas cárceles se han cerrado, ¿verdad? Y es por eso, precisamente, porque tienen un sistema de sociedad donde la familia tiene un papel preponderante. O los famosos nórdicos, ¿no? Los suecos, los finlandeses también. De hecho, hay una política, por ejemplo, que yo casi siempre la comparto, ¿verdad? Que en Suecia, por ejemplo, la mujer tiene, cuando da a luz, tiene un año de postnatal, de un periodo postnatal. ¿Para qué? Para que se dedique a cuidar al bebé. Y al hombre le dan 6 meses para que acompañe a su mujer con los cuidados básicos del bebé. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues obviamente que el involucramiento de estos dos individuos en el desarrollo de ese nuevo individuo de la sociedad. Entonces es una, es una importancia sobremanera que le dan a esta parte del periodo de formación, ¿verdad? Del individuo para su sociedad. Y por eso el efecto de que en un país se cierren cárceles, porque ya no hay delincuentes, porque no hay gente que meter. Y eso es porque se comportan bien sus miembros, ¿no? Eh, Otro factor, ¿verdad?, que genera esto, pues obviamente son las relaciones personales, los amigos. Sabemos que a pesar de que un ser humano, un individuo tenga la mejor educación, los mejores padres del mundo, ¿verdad? Puede tener una conducta delictiva, claro que sí, y puede ser derivado de este aspecto, de las relaciones personales, de los amigos. Y es que los viejos, cuando nos dan un dicho, una frase, realmente lo dicen por la sabiduría que les da la experiencia, ¿no? Bien dicen, mira con quién anda, o dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, eso tiene mucho que ver. Sabemos que cuando el río suena, piedra está, de todos esos dichos nos dan una realidad absoluta porque es a través de una experiencia empírica que se ha comprobado. Pero si lo vemos desde el punto de vista sociológico, pues obviamente parte de esto, de las relaciones personales, con quién nos juntamos, con quién creamos esos vínculos de amistad, y esos vínculos de amistad pues pueden tener una influencia positiva o negativa en el individuo. Entonces, es otro factor, ¿verdad? Otra situación, pues son los jóvenes que viven del hogar y buscan lazos afectivos en la calle, ¿verdad? Como las bandas o como las maras en nuestro caso, ¿verdad? Después de un núcleo familiar que está destruido o de una familia totalmente destruida o donde hay muchos hijos, ¿verdad? No ha habido un control de natalidad adecuado y hay muchos hijos, entonces los padres no pueden ejercer control sobre todos ellos, o es uno igual, pero no se le ha dado la formación adecuada. Entonces buscan ese afecto, buscan esa atención basado en aquellas necesidades que establece Maslow, ¿no? La necesidad de reconocimiento, de autorrealizarnos, a necesidades de socializar, buscan en elementos externos como una banda, una mara, ¿verdad? Y ahí se les da apertura, claro, bajo ciertas condiciones, pero que al final pues son estructuras sociales, asociales, mejor dicho, ¿verdad? Que tienen conductas desviadas, ¿no? Que van en contra del desarrollo de la sociedad. Y por último, pues tenemos el impacto de los medios, de radio, televisión, internet, ¿verdad?, etcétera, cualquier medio. Actualmente y desgraciadamente, la mayoría de los programas de televisión que nosotros vemos tienen que ver siempre con drogas, con alcohol, con conductas sexuales desviadas, ¿verdad? Con comportamientos psicópatas, etcétera, ¿no? Violencia. Entonces,
toda esa influencia, todo ese impacto que tienen los medios, tanto en nuestro consciente como en nuestro subconsciente, pues vienen, ¿verdad?, a reflejar un impacto a la sociedad. Y todo partiendo de la familia como base. Porque ¿dónde empezamos nosotros a ver la radio, a escuchar la radio, perdón? ¿Dónde empezamos a ver la televisión? ¿Dónde empezamos a tener acceso al internet? Pues en casa, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tan fanáticos que nos hemos vuelto de las plataformas de streaming como Netflix, ¿no? Por valga la publicidad, pues abundan las series de narcos. O si vemos en la televisión nacional también, novelas, series de narcos, ¿verdad? Entonces hay una popularización de esta conducta. O sea, ahora ya no es una persona que se destaque por su buen desarrollo en la sociedad el que es admirado, sino que ahora se admira al que anda armado, al que anda pues con sus alhajas, ¿verdad? O anda en un vehículo último modelo, ¿verdad? Al que se le admira. Y eso es obviamente una conducta social desviada, porque sabemos, ¿verdad?, de dónde viene eso, ¿verdad? Cuál es el origen de esos fondos y por lo tanto que no tiene un efecto positivo en la sociedad. Entonces, ese es el impacto que nos genera, ¿verdad? Ese es el impacto que nos genera. Hasta la música, ¿no? Hoy toda la música va relacionada con estas cosas. Tan famoso que, por ejemplo, se ha vuelto este cantante Bad Bunny, ¿verdad? Y hace poco, pues, lanzó una campaña feminista. Ahora resulta que Bad Bunny es feminista. Pero ¿de qué habla Bad Bunny en sus canciones? Pues no habla muy bien de las mujeres. Entonces no podría considerar yo a Bad Bunny, o sea, no le puedo creer la frase de feminista, porque él habla obviamente de un comportamiento sexual que genera vejámenes a la mujer, ¿verdad? Entonces hay que analizar qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Hay que analizar cuál es el impacto de los medios que nosotros estamos apreciando. Entonces, por eso les pongo los dos escenarios, ¿no? Esa conducta pop urbana y también la otra conducta, ¿verdad?, del narco y el crimen organizado, que es lo que básicamente pues tiene hundido nuestra sociedad actual, ¿verdad? Bien, luego existen unas teorías de las desviaciones. No sé si vamos bien hasta ahí. ¿Hay alguna duda con eso o no? ¿Estamos claros? Estamos bien. Bueno, seguimos entonces con las teorías de las desviaciones. Bueno, estas teorías básicamente son tres teorías, ¿no? Que lo que nos quieren indicar pues son teorías basadas en investigaciones científicas, ¿verdad?, sobre todo el mundo del delito, ¿verdad? Sin embargo, pues la criminología, que es el área que estudia este tipo de teorías, tiene muy pocos estudios, ¿verdad?, o son escasas. Y básicamente ha encasillado, por decir así, o ha encuadrado las teorías en tres principales, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicar cada una de ellas, ¿no? En primer lugar, tenemos las teorías biológicas que datan del mediados y finales del siglo XIX, es decir, allá por 1800 hacia 1900 y principios de 1900, siglo XIX, siglo XX. Entonces, son teorías que se basan en la condición biológica del ser humano. Primero está la tipología de Kretschmer. Kretschmer, bueno, basó primero en los tipos corporales. O sea, hacía un análisis de la estructura corporal del ser humano. Primero, pues, él clasificó o basó los tipos de cuerpos en estos tres que vemos: el pícnico, el leptosomático y el atlético. El pícnico, pues, es el individuo grueso de carácter afable. Es decir, una persona, pues, gordita, ¿verdad? De carácter afable, amigable. Luego está el leptosomático, que es el individuo delgado con carácter reservado, o sea, retraído. Y luego está el atlético, que es un tipo musculoso con carácter impulsivo, ¿verdad?, enérgico. Y después de ese análisis, de esa clasificación de la estructura corporal, estamos hablando nada más de eso, ¿no? De la estructura corporal de las personas.
después relaciona esos tipos de cuerpos, esos tipos corporales con las formas delictivas. Y decía, bueno, que un pícnico podía ser un colaborador delictivo. Es decir, que una persona que fuera, pues, gordita, un gordito, pues, normalmente lo íbamos a ver en un acto delictivo, lo íbamos a ver colaborando dentro de la acción delictiva. Luego un leptosomático, un flaquito, lo íbamos a ver estafando, ¿verdad? Tal vez utilizando sus habilidades intelectuales, ¿verdad? Claro, porque no tenía esa condición física que le permitiera ejercer eh, alguna coacción, ¿no? sobre los demás. Entonces, lo que utilizaba pues era un mecanismo de estafa. Y por último, vemos a los atléticos, que los atléticos obviamente por su condición fuerte, ¿verdad? Por su carácter impulsivo, son los que realizan los delitos contra las personas. Entonces, de acuerdo a esta teoría biológica, podemos analizar, claro, eso es una teoría que ha sido superada, ¿verdad? Porque no es, obviamente ahora que vemos los comportamientos criminales, no necesariamente un gordito no va a ser capaz de cometer un delito contra una persona, o que un atlético, una persona atlética tenga un buen comportamiento, ¿verdad? Y esté totalmente alejada de conductas delictivas. Entonces, únicamente es una tipología que establecía Kressner allá por 1800, ¿verdad? El siglo XIX. Pero basado en eso, en el comportamiento corporal. Luego está la teoría de Sheldon. Este no es Sheldon, el de Big Bang Theory. Es otro sociólogo que su estudio pues, se basó en fotografiar y medir, ¿verdad? Y pesar el número de personas masculinas, establecido en 3 tipos. Vean este dato, las personas masculinas. Porque díganme ustedes, en las prisiones, ¿cuántas mujeres hay en relación con los hombres? Obviamente los hombres son los que más delinquen, ¿verdad? Que las mujeres. Entonces, por eso en esa época, a quien más estudiaba, los criminólogos y sociólogos estudiaban más a los hombres, porque eran los que más cometían conductas desviadas, ¿verdad? Y bueno, el estudio Sheldon se basaba en esto, en fotografiar, en medir y pesar a las personas masculinas, estableciendo 3 tipos. 3 tipos. Los endomorfos, que es básicamente el pícnico, la persona gruesa, ¿verdad? El ectomorfo, que es el mismo flaquito, el ectosomático, y el mesomorfo, que es el atlético, el fuerte. Entonces, estableció básicamente Sheldon una identidad basada en la teoría de Klesmer, ¿verdad? Entonces, únicamente la diferencia entre Sheldon y Klesmer es que Sheldon ya utilizaba una técnica, que era el de fotografiar, medir, pesar a las personas. Entonces, para poder definirlas o clasificarlas en estos tipos, ¿no? Endomorfos, ectomorfos, mesomorfos. De hecho, ahora, hasta para hacer control de peso, nosotros, o los nutriólogos, ¿verdad? O incluso los entrenadores utilizan esta tipología, ¿verdad? Del cuerpos endomorfos, ectomorfos y mesomorfos, ¿verdad? Para ver qué tipo de alimento debemos consumir, qué tipo de ejercicio debemos hacer. Entonces, ese es otro impacto que tuvo Sheldon. Bien, luego está lo que son las teorías psicológicas, ¿ya? Aquellas eran las teorías biológicas basadas en el cuerpo, basadas en la biología, en la estructura ósea o corporal del ser humano, y luego está la de el pensamiento, la del comportamiento, que es la psicológica. Y bueno, encontramos 3 clases dentro de las psicológicas, que es la teoría psicopatológica, que pues son todas las disfunciones psíquicas que explican ciertos comportamientos sociales o delictivos. Bueno, obviamente la psicología es la que explica más sobre esta parte, sobre la psicopatología, pero en palabras simples podemos decir que la psicopatología es todas aquellas disfunciones que ya una persona tiene como patología, como una enfermedad mental o como una desviación mental, ¿verdad? Un esquizofrénico, etcétera, ¿no? Entonces, ya es una psicopatología. Luego está las psicodinámicas, basadas en el psicoanálisis de Freud, ¿verdad? Que relaciona las conductas criminales con problemas no resueltos en la infancia, como por ejemplo el complejo de Edipo. Hay personas que no necesariamente tienen una psicopatología, es decir, que no tienen un trastorno mental,
sino que basado en un impulso o una conducta que tienen, ¿verdad? Derivada de su infancia, entonces tienen una repercusión en la edad adulta o en la edad de desarrollo, como la adolescencia, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la familia, nuevamente. Depende de la formación que se ha dado en la base, que es la familia, entonces podría evitarse el cumplimiento de una teoría psicodinámica, ¿no? Entonces, este es el tipo de psicodinámicas, de las psicológicas. Y luego tenemos las psicológicas, que son factores de personalidad o de aprendizaje. Es decir, olvidémonos de que una persona tenga un trastorno mental, no tiene ninguna psicopatología y tampoco tiene un comportamiento psicodinámico derivado de un, de, una, de un problema en la infancia, sino que es un tipo normal en la sociedad, que no le hace daño a nadie aparentemente, pero derivado de su factor de personalidad o de lo que aprende, tiene un comportamiento delictivo, ¿verdad? Y se refleja a través de su conducta, ¿no? Por ejemplo, podemos decir una persona que tuvo una muy buena educación, viene de una estructura familiar eh, bastante buena, ¿verdad? Bastante estable, pero tiene una actitud o un comportamiento social desviado, como por ejemplo los políticos, ¿no? De muchos de ellos. Entonces, o cualquiera de nosotros. Entonces puede en un momento, derivado de un factor de personalidad, cometer un crimen o cometer un delito, ¿verdad? O de aquello que hayamos aprendido. Entonces, derivado tal vez no de los factores de la familia, sino de los amigos o de los factores de impacto social, ¿no? Como las bandas criminales o la influencia de los medios de comunicación o el medio en el que nos encontremos también. Esas son las psicológicas. Y finalmente de estas teorías pues tenemos las sociológicas, que las sociológicas pues arrancan con la teoría del control social, ¿verdad? Y en esto básicamente que se basa el derecho penal. El derecho penal se basa en esa aspiración de control social. Es decir, de que la persona, que si bien la persona, todos los individuos de una sociedad tenemos esa libertad de poder violar las normas. Queda a nuestro criterio violar la norma. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué la mayoría nos frenamos a cometer actos delictivos? Pues obviamente, pues un elemento básico que es el miedo al castigo, ¿verdad? No queremos que nos castiguen. Y por eso el derecho penal nace con ese condicionamiento de establecer una sanción. Si tú haces esto, esta va a ser tu sanción. Si tú haces aquello, vas a tener que pagar con esto. Entonces, para establecer un condicionamiento, un mecanismo de control social, ¿verdad? Y a pesar de que tengamos esa libertad de poder disponer, ¿verdad? De lo que nosotros queramos, estamos atentos a ese mecanismo de control social. Se dice pues que toda persona es un infractor potencial, ¿verdad? Y solo el castigo o el reproche social, ¿verdad?, puede pararlo. Es decir, que para la teoría de los causalistas, de hecho, esto es en materia penal, teoría del delito, en Penal 1 seguramente han de haber visto esto, ¿verdad? La teoría de los causalistas que piensan que todos somos criminales potentes, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede cometer un crimen, pero hay algo que nos detiene, hay algo que nos para. Y ese algo, pues es un reproche nuestro, que tenemos en nuestra propia conciencia, y además ese temor en nuestra mente de un castigo, y que pues tiene su base en nuestra familia. No nos gustaría ver a nuestra familia en malas condiciones, o no nos gustaría que nuestra familia nos viera en determinadas condiciones, o el trabajo, ¿verdad? También tenemos un trabajo, no nos gustaría perder, o los amigos, ¿verdad? También tampoco nos gustaría que los amigos nos vieran en determinadas circunstancias. Entonces nos detenemos, y por eso, a pesar de que somos criminales latentes, nos detenemos, nos paramos. Entonces, pero cuando una persona carece pues del arraigo social básico, o carece del indispensable control disuasorio, ¿verdad?, de ese control de poder decidir y de tener el mismo autocontrol personal,
se encuentra entonces ese libre camino del delito. Y es lo que popularmente se dice, que, bueno, que los mismos criminales son mentes maestras, ¿no? Encuentran la vía libre para poder cometer un delito y poder sortear ese miedo al castigo, es decir, esquivar la ley hasta donde puedan, a fin de lograr su objetivo, que es cometer el delito. Así que esta es la primera, ¿no? La teoría del control social. Todos o la mayoría de los individuos, miembros de una sociedad, nos detenemos por esa teoría del control social, ¿verdad? Que ejerce el mismo derecho. Luego está la teoría de la anomia, que es pues una teoría promulgada por Emil Durkheim, perdón, otro sociólogo, ¿no? También conocido. La anomia no es más que la ausencia de una ley, ¿sí? La ausencia de una norma o ley. Y es decir, que no haya una ley que castigue una conducta. Entonces, en sociología normalmente se da cuando hay un conflicto de normas, de manera que la persona no sabe a qué tenerse, ¿verdad? Hay otra teoría también en el derecho penal que es el famoso error, que puede ser un error de tipo, de error de prohibición, ¿verdad? Y es precisamente basado en esto, que la persona no sabe a qué se va a tener, no sabe si la acción que está cometiendo es un delito, o no sabe que a pesar de que si esa acción tiene un delito, no sabe cuál es el castigo, entonces no sabe qué se tiene. Y la sociedad pues propone a la persona objetivos para la realización, ¿verdad? Básicamente estos objetivos son el dinero, el poder, ¿verdad? El lograr un estatus, etcétera. Entonces, sin embargo, en este sentido, la sociedad no le proporciona los medios a los individuos ni la igualdad de oportunidades para alcanzar la meta social, por lo que el individuo se vuelve, pues, abocado al delito. Entonces, es lo que nos pasa, ¿no? Que la sociedad actual nos pone como objetivos que para ser felices tenemos que tener una buena casa, tenemos que tener un buen vehículo, tenemos que andar vestido de tal manera, tenemos que tener tanto dinero en una cuenta. Eso es pura imposición de la sociedad, ¿verdad? Basado en el dinero. Entonces, pero si al individuo no se le dan los medios para que pueda tener eso que la misma sociedad le está metiendo en su cabeza, entonces el individuo tiende, basado en esas necesidades que veíamos de Maslow, ¿verdad? Basado en esas necesidades, busca alcanzar esos objetivos que la misma sociedad le pone. Entonces, comete un delito. O lo otro que es el poder, ¿no? La misma sociedad nos dice de que tanto tienes, tanto vales, o que si no estás en tal posición, pues no vas a ser reconocido. De esa manera, pues el individuo, si no se le proporcionan los medios también para alcanzar ese objetivo, pues busca el medio a través del delito, a través de un comportamiento delictivo. Entonces, la misma sociedad a veces es responsable de lo que sus individuos hacen, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental en esta teoría de la anomia. ¿Y por qué? Porque el individuo le meten en la cabeza que tiene que tener estas cosas y no sabe a qué se va a tener, ¿verdad? Según los medios que vaya a emplear. Entonces, es muy importante esta teoría de Emil Durkheim. Luego tenemos la teoría de la asociación diferencial. Ya con esta me voy a quedar porque ya nos está llegando el tiempo. La teoría de la asociación diferencial, qué bueno que es basada en aquellas subculturas delictivas, en particular, pues, esos grupos de amigos delincuentes, ¿verdad? Que transmiten a sus seguidores, a sus simpatizantes, esos valores, ¿verdad? Que favorecen a la violación de la ley. Entonces, buscan los objetivos es crear estructuras de crimen organizado, ¿verdad? Donde pues acaparan dinero, acaparan poder, y basado en ese dinero y ese poder que tiene esa estructura, pues los miembros de su clan, de su asociación, se sienten seguros, ¿verdad? Y les transmiten ese valor de decir, no me va a pasar nada, ¿verdad? Sí, porque podemos violar la ley y no nos pasa nada. Ahorita, por ejemplo,
Imagínense que tanto lío con esto de los hospitales y el Ministerio Público no puede actuar, la ATIC no puede ni siquiera revisar. O sea, hay mucho, mucho que ver del impacto social que tiene estos comportamientos, ¿verdad? De la estructura que está dominando eh, todo esto. Entonces, le ha dado a sus simpatizantes, a sus miembros, esa libertad de decir, no nos va a pasar nada porque estamos en el poder, no nos va a pasar nada porque tenemos dinero. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Cuál es el efecto que está teniendo en la sociedad esto? ¿Verdad? Pues ya sabemos todos. Y esto se deriva en la disociación familiar, ¿no? Que reduce tanto la vigilancia y la vigilancia que obviamente debe tener la sociedad sobre la familia, ¿verdad? Y que facilita pues el contacto entre... Normalmente se clasificaba en los 70 como grupos de jóvenes delincuentes, pero ahora ya sabemos hasta dónde llega, a qué escala llega, ¿verdad? Y se les reconoce pues por una familia, a los individuos que vienen de estos, en estas asociaciones diferenciales, de una familia disociada, donde falta un padre biológico, ya decía, ¿no? O un padre adoptivo, y engloba pues aquella familia monoparental, reconstruidas, ¿no? Donde hay padrastros, madrastras, ¿verdad? O cuando ambos padres son ausentes, ¿verdad? Y los niños pues están siendo cuidados en un centro asistencial, por decir algo. Bueno, vamos a hacer una pausa, entonces, hasta aquí.